Hola a todos, buenos días, buenas tardes para los que están en otras latitudes. Mi nombre es Gustavo Koenigser y dirijo la operación de Hispanoamérica para FutureBrand. Lo que tenemos aquí hoy es un webinar que está orientado a entender cuál es el rumbo estratégico de las marcas, y en esta presentación vamos a ver un panorama sobre lo que está pasando en el mundo del branding y cómo la coyuntura afecta y afectará a los consumidores y a las marcas. Quienes estamos aquí presentes hoy, por mi parte, bueno, ya me presenté, y Sophie Cheng, que es la General Manager de FutureBrand China, que está también en su casa, obviamente, mientras es de noche allí. Ahí la vemos a Sophie. Sophie nos está también esperando para que cuando sea su momento para compartir sus ideas y su experiencia. Bien, por empezar vamos a hablar un poquito brevemente de nosotros. Somos una consultora global de transformación de marcas, trabajamos en más de 22 países. Tenemos 20 años de trayectoria en la región y globalmente un equipo de 600 personas. Nuestras áreas de acción son la estrategia, el diseño y la experiencia. Entendemos a las marcas efectivamente como una combinación, como la suma de lo que tiene que ver con la reputación, lo más intangible, y con la identidad, los temas más relacionados con los elementos tangibles de las marcas. Mientras vamos avanzando, espero que ya se haya sumado la mayor cantidad de gente. Había muchos inscriptos, ya vamos por los 300 en este momento. Y por supuesto desde ya les quiero agradecer la participación y el que estén pendientes en estos momentos tan particulares para todos. Vamos a comenzar entendiendo cuál es la situación actual. Todos de alguna manera la estamos viviendo y sufriendo, y concretamente estamos hablando de que es la primera vez en al menos 50 años que todo el mundo está enfocado en un mismo problema. Pero desde nuestro lado, lo que tenemos que tratar de aportar es una comprensión y un entendimiento del consumidor. Entender de alguna forma qué es lo que está pasando en el corazón y la mente de las personas. De alguna manera hemos empezado a percibir que existe un sistema inmunológico de conducta, para denominarlo de alguna manera, porque el miedo al contagio de una enfermedad en general nos hace más conformistas, más conservadores y menos receptivos a la excentricidad. Estamos empezando a desconfiar un poco de los demás, nos empezamos a asustar si nos acercamos a la gente, y eso de alguna manera empieza a generar inevitablemente en relación con nuestra propia conducta algunas actitudes con las cuales incluso nosotros mismos nos vemos sorprendidos. En estos momentos la mente empieza a tener también ciertas distorsiones. Recordemos que el 95% de las decisiones económicas que toma nuestro cerebro se mueven por intuición, por alegría, por tristeza o por miedo. Como nos gusta también a nosotros siempre comentar, el branding maneja marcas, y las marcas son precisamente vínculos emocionales entre productos y servicios y consumidores y usuarios. De modo tal que precisamente en momentos como estos es en donde las marcas tienen que cumplir un rol más particular, más específico. De alguna manera estos son factores, los que estamos viendo en pantalla, que impactan definitivamente. La ansiedad, el estrés, la preocupación, el sentimiento de pánico, miedo, la frustración, la tristeza y el mal humor, y el famoso FOMO o Fear of Missing Something Out. También es cierto que hay un resurgimiento de momentos de solidaridad, empatía y reflexión. Hay ciertos valores que se han empezado a intensificar.
empezamos a ver de alguna manera un incremento de la sensación de responsabilidad, el estar con la familia, la solidaridad, la tolerancia, la humildad, el respeto, etc. Esto surge de algunas investigaciones online que han empezado a surgir naturalmente en gran cantidad. Y lo que también empieza a ocurrir en los consumidores, a partir de vuelta de datos que van surgiendo de encuestas y de informaciones que se van dando en estos momentos, es que comienza a existir un cambio en la conciencia que tiene el consumidor y el usuario en general en relación con ciertos cambios que van a, de alguna forma, marcar para siempre la vida. Así se está planteando hoy. Las marcas no pueden estar ajenas, obviamente, a esta realidad. Tenemos, por un lado, una conciencia social y mayor sensibilidad. El tema de empezar a ver cómo el distanciamiento social me hace pensar y recordar cómo es la reconexión o cómo sería la reconexión. El valor de lo que tengo empieza a ser importante, la conciencia de consumo y las antinecesidades. Empezamos a pensar más en qué gasto y en qué ahorro, qué nos ocurre con la utilidad que le estamos dando a determinados productos. Empieza a haber una conciencia adicional sobre la salud, de un factor de lo dado a un factor de lo que debo estar haciendo conscientemente, nuevos hábitos, más productos, más monitoreo de la salud física y mental en función de que estoy en un lugar encerrado, estoy en un lugar con poca movilidad, obviamente, y necesito empezar a pensar entonces cómo está funcionando mi cuerpo. Empezamos a tomar además más conciencia sobre el medio ambiente, porque de alguna forma parece esto que estamos empezando a ver, que se da esta paradoja de que nos enfermamos nosotros, las personas, pero por otro lado el planeta empieza a sanar. Y por supuesto la reflexión sobre el funcionamiento de la economía, que tiene, insisto, muchísimo que ver con lo que nos está pasando, como el otro lado de lo que tiene que ver con la salud. Cosas que ocurren también en relación con el futuro, con qué es lo que podemos empezar a pensar una vez que termine la pandemia. Hay también, a partir de determinadas informaciones, investigaciones que se van dando, que las hemos resumido en estos porcentajes. El 40% de la gente dice que hará más ejercicio, el 30% que tendrá más higiene o que se higienizará más, el 26% promete dedicarle más tiempo a su familia, el 17% cuidará mucho más de su salud, otro 17% va a dedicar más tiempo a sus hobbies, 15% que propone ahorrar más, el 7% cree estar más preparado para otra contingencia y el otro 7% también cuidará mucho más el planeta. Son cosas que hay que ver, por supuesto, después cómo si las mantenemos o no, pero en todo caso hoy, en la situación en la que todos los que probablemente estemos en este webinar, estamos entendiendo, las podemos pensar y las podemos llegar a prometer también. Las tendencias que también nosotros manejamos como parte de nuestro estudio sobre las marcas, las dividimos en estos 4 grandes cuadrantes. Hablamos de una tendencia que va por el lado de la comunidad, otra que tiene que ver con el dinero, otro que tiene que ver con la salud y otra que tiene que ver con el medio ambiente. Son 4 grandes áreas de preocupación, como las denominamos también, de los consumidores en relación con sus contactos diarios, sus actividades diarias y naturalmente también con la relación con las marcas. En ese sentido, ciertas preguntas que nos vamos haciendo y ciertas primeras aseveraciones que podemos empezar a ver a partir de lo que entendimos que son los impactos que tienen las situaciones actuales de la realidad del COVID-19 con las marcas y con, por supuesto, la actitud de nosotros como consumidores y usuarios. En relación con la comunidad, ¿empezarán a primar más los divorcios o nacerán más niños? Se empieza a repensar la convivencia,
Y el lado B es que hay un auge de violencia intrafamiliar. El exceso de permanencia en un mismo lugar da lugar a que tanto pueda incorporarse o incrementarse la violencia, como también, por otro lado, se ponen a prueba las relaciones amorosas. El famoso tema del multitasking agotador, empezamos a tener que hacer muchas cosas y el tiempo parece no alcanzar. Hay una cierta flexibilización laboral inevitable, dada por las condiciones de trabajo que se empiezan a plantear. Se reorganiza el crimen. Esta es otra interesante particularidad, pero tiene que ver con cómo hoy por hoy el crimen tiene que pensarse y repensarse como si fuera también otra actividad más. En cuanto al dinero, se disminuye el efectivo, hay menos consumo de efectivo y mucho más conciencia sobre el gasto. Naturalmente, el ahorro comienza a ser un hábito, empieza a haber además mayor democratización de la educación en la medida que empezamos a tener cada vez más presencia online. Y el otro detalle no menor, el valor de la última milla, cómo el llegar hasta tu casa empieza hoy a ser más importante que nunca en función de la situación de encierro que estamos viviendo. En cuanto a la salud, la atención a las secuelas psicológicas que puede llegar a dar, a generar esta situación de encierro, la velocidad que ya no es por hoy la reina, ya no da para correr a ningún lado, sino más bien tenemos que pensar en el placer personal y en la propia indulgencia como parte de nuestra salud. Y por último, el medio ambiente, creemos que, por decirlo de alguna manera, el planeta y todos nosotros hemos sufrido un cachetazo en función de que todo esto lo hemos empezado a percibir también como cuál es el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Por esto de que decimos de que el planeta va sanando, hay más home office y por lo tanto hay menos movilizaciones, han disminuido los accidentes de tránsito por obvias razones, empieza a haber aparte un incremento en el valor de las marcas locales. Lo que acabamos de hacer es una muy rápida introducción acerca de cuáles son las tendencias de los consumidores en general, pero particularmente debido a la situación que se da en China, por el hecho de que ellos ya están de alguna manera volviendo de la pandemia, hemos invitado a Sophie Chen, quien es nuestra colega de Future Brand Beijing, y ella nos va a dar a su vez su propia reflexión de cómo es la situación actual precisamente en China. Para eso vamos a le voy a dar la palabra a ella. Ella va a hablar en inglés. De todas maneras, yo voy a traducir su párrafo de introducción y su párrafo final. Y por otro lado, los textos no los vamos a traducir, los textos que están presentes, digamos, en la presentación, ya que están traducidos al castellano. Entonces, ella va a estar hablando y nosotros vamos a ver la presentación ahí. Okay, thank you. Shall I start? Okay. Yeah, please. Okay. Hello everyone, I'm Sophie Cheng from Beijing, China. I live in the place very near this image. I run Future Brand operation here. It's Friday almost 11 p.m. So I'm talking to you from the future. Let me translate, decirles que me llamo Sophie Chen, soy de Beijing y dirijo la operación de Future Brand aquí. Son casi las 11 de la noche en este momento y les estoy hablando definitivamente desde el futuro. Y esta foto es una foto que es cerca de mi casa. I'm very glad to have the opportunity to share with so many friends on the other side of the earth about what the near future life and work in the context of epidemic looks like. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir con tantos amigos en el otro lado de la Tierra sobre cómo es la vida y el trabajo en el futuro cercano en el contexto de la pandemia. I will share about also how brands survive and fight with the virus, how consumers, enterprises, students' lives have been changed and will be changed forever.
Voy a compartir también cómo las marcas sobreviven y luchan contra el virus, cómo ha cambiado la vida de los consumidores, de las empresas, de los estudiantes y cómo la vida cambiará para siempre. The content I will share include my first-hand experiences, my research, observation, and my personal point of view. Esto va a incluir mi experiencia de primera mano, la investigación, la observación y los puntos de vista personales. Okay, so thank you. Can you help me to turn down to the next slide? Yes. Okay, so now in China, the crisis is under very good control, and it has been 3 months after the government announced the block of Wuhan. So by now, people, we still take care of ourselves, or we still protect ourselves very well. We wear masks when we are outside. We wash our hands frequently, and we do frequent disinfection also. And we try to minimize the times we go out. Also, when we want to go into the office building, the community and the hospitals, the management people will ask you to show your healthy code to demonstrate you have been in your place for more than 14 days, which means you have passed your quarantine period. A lot of things to guarantee we are in safe and healthy. So can you help me to turn to the next slide? Yes. Okay. So the good thing is that after more than 2 months shut off, now the physical consumption gradually recovered, such as the shopping malls, restaurants, and some attractions. But most of restaurants still have a policy like the guests need to sit across the table. But anyway, the good news is the economy is recovering. The retail industry, the restaurant industry are recovering. The next slide. And most enterprises, it should be more than 20% of the enterprises have returned to work and production. As you see, I'm in my office now. I know a lot of people want to go back to our office soon. So this is also exciting for me after staying at home, working at home for almost 2 months. So, but the factories, the companies still adopted a lot of measurement to guarantee their employees healthy, like what we are showing in the picture, like the separators table, checking your body temperature, a lot of things. Next slide. For the students, the crisis affected them heavily also. But by now, 30 out of the 31 provinces in China have identified a specific date for the restart of the school, and some of them have already started. Because of it's such a long winter holiday, it's near 3 months. So it's very interesting that some primary school students even can't find their classroom and the seats, and some kids said, I miss their school. And even a boy said a long time ago, I was in grade 1. So that's something interesting. And the next slide. Of course, we know that the crisis has bring a disaster for travel or for
restaurant, for retail, for lot of industry. So the state council and including each level's local government has issued a series of policies to help SME overcome difficulties like reduce their tax. So each SME they can log in their state council's official account in WeChat to inquire policies. Okay, I will share some exciting opportunities or some positive changes the crisis has brought to the economy. The epidemic has brought rare development opportunity to the fresh e-commerce industry. I think it's very easy to understand that because people cannot go outside, but they cannot have no food, no fresh food. So during the epidemic, it said that the orders of the fresh e-commerce companies such as the Hema, Fresh Hema under Alibaba surged, and even some offline supermarkets also started to do the online sales. So people just place orders on their mobile phone and pick up goods on their self-lifting shelves in their community. So it's said by their e-commerce players. So people don't need to touch the deliver people. So that means the fresh e-commerce can achieve fully contactless distribution, including like a lot of restaurants, McDonald's, blah blah. They can do this. Okay, next slide. The epidemic also has catalyzed the acceleration of the digitalization in the country, and I want to use the word entrenched the digital fully into life. So a lot of brands are paying more attention to digital interaction with the consumers. There are a lot of examples like L'Oreal. They released the world's first AI foundation adapter, so that make the consumers can try their product online. And Uniqlo, they opened a studio on WeChat. So the Uniqlo is one of the most successful offline retail brand, but now they are trying to open their online studio on WeChat. And also including the luxury brand Prada, they opened the online store also on Tmall. Also, there are some retail estate industry, including their selling agency and their property players. They introduced their and sell their house to the clients with their VR technology. And another very big news happened in March of this year. That Alibaba, the Tmall under Alibaba, they collaborate with the Shanghai Fashion Week. So they launched the first Fashion Week on their cloud. So they produced a lot of amazing video to show to help their players to the brands all over the world to show their clothes and products. So there are a lot of amazing things are happening in China. So the digitalization is one of the most important keywords now during this time. Okay, next slide. Another good news is online education. It's another industry now is growing up very fast. So before the epidemic, actually online education platform are already very popular, but now even almost all offline education
educational institutions are exploring online education models. Even the country's Ministry of Education has also published online courses. So I think in the future, online education will continue to take root in China's education industry. It won't be a factor of short term. It will change China's education industry thoroughly and long term. I think it's a good thing for the students. For somehow it realizes the customer rights education. For example, my daughter, she is 16 years old. So by now she can choose which lesson she would like to listen, which lesson she won't listen. So she can save some time to focus on the area she need to improve. So I think that's very significant thing for China now. Okay, next slide. Okay, another industry also is relative to the online. So it's online consultation, online medical. So the user skill and the average daily use time of internet medical app has reached a record high. Even many public hospitals have also opened online medical service. So in the future, we believe that the online consultation service will be an inevitable trend also. That will be also a good thing for China to release the pressure of short of the medical resources in the public hospitals. Okay, next slide, please. Okay, we have been worked at home for almost 2 months. So how can we work? We rely on the smart office technology. So by now, there are some very large internet company like Tencent and Alibaba. You all know about these companies. They develop the video conference system, and they are free. So everyone can use it, and it can support 300 person online at the same time. So it's very convenient, and the people are getting used to it. So I think in the future, the real business travel will reduce even after the crisis. Okay, there are also some interesting about the consumer side. So the consumers in quarantine have reconnected with their traditional pastimes and found their new interest, like they plant the vegetables in their house, or they do their baking, or the exercising in the home, or they spend more time in reading, or they even do their yoga, everything. So so they have more interest in well-being, health, and fitness. So those kind of things, the people found that they are very cost saving, and so people begin to rethink about their consumption value. Like you can find fun, you can find meaningful things without spending so much money. So I think in the future, when brands try to grasp or try to interact with the consumers, they maybe they can think about what's changing in the consumers' values and the lifestyles. Okay, next slide, please. There is another very interesting
phenomena about the consumer. Like maybe you already know that Hermes opened a store in this month. So, but in a single day, they sold $2.7 million. So there will be a revenge consumption. But at the same time, according to some research reports, most consumers say they will save money in the future. So we think it's very interesting that the revenge consumption and the prudent consumption will coexisted. Maybe in the long run, maybe in the long time, consumers tend to consume more rationally. But in the near future, there will be a revenge consumption. Okay, so all the above are some very obvious or some very significant change channel are showing up. So hopefully they are interesting or they are helpful for you. I think the crisis is precedented and extremely destructive. But during the fight with it, we become more united, stronger, and somehow better, like the transformation it brings to the education. Espero que les haya resultado útil esta información que les di. Para mí la crisis no tiene precedentes, es extremadamente destructiva, pero durante la lucha que tenemos con ella nos volvemos más unidos, más fuertes, de alguna manera mejores, como la transformación, por ejemplo, que trae a la educación. Yeah, the change won't go back. It forces the traditional education method to be innovated, which will benefit all the students. That's an example. Como por ejemplo, el cambio no va a volver, la crisis nos obliga a innovar en métodos de educación tradicionales y esto va a beneficiar, por ejemplo, a todos los estudiantes. Yeah, another example is that it makes people slow down in their fast daily run to have a chance to think about what's the real meaning of life. Y de alguna manera otro ejemplo tiene que ver también con cómo se va disminuyendo la locura diaria, la velocidad diaria en esta carrera de todos los días y nos hace empezar a pensar en cuál es el verdadero significado de la vida. Yeah, so brands should change speedily to survive and keep to the future trends to grow. Y las marcas en ese sentido deberían rápidamente cambiar para sobrevivir y darse cuenta de cuáles son las futuras tendencias de crecimiento. Yeah, there is always light at the end of the tunnel. So I believe the bright future is not far away. Y Sophie dice que cree que siempre hay luz al final del túnel y que el futuro, un futuro brillante no está tan lejos. Okay, Sophie. Thank you very much. Just stay to the end of the presentation because we will have, we are already starting to receive some questions from the audience, which right now is above 500 attendees. So okay. Going on, I'll switch to Spanish, volviendo a hablar un poco para, digamos, llegar a la parte final y dar lugar a las preguntas y respuestas. Hablemos entonces de cuáles son las estrategias que las marcas van a ir implementando durante la crisis, además de estos cambios de consumo que vimos en China y cómo la coherencia con el posicionamiento va a definir lo que sería el engagement y la sostenibilidad, es decir, la relación con los consumidores, con sus audiencias y cómo se mantiene eso en el tiempo. Por empezar, empezamos a ver que puede llegar a haber efectivamente una pérdida de hasta el 20% del valor de algunas marcas en algunos servicios que tienen naturalmente más impacto que en otros, ¿no? El branding sí
creemos, como herramienta de gestión del negocio, tiene la responsabilidad de ayudar a disminuir este impacto en la crisis que van teniendo ahora las empresas. Y en ese sentido es importantísimo tener en cuenta que todo lo que la marca haga hoy, la estrategia que tome en relación con el futuro, las posturas, las acciones, son factores sobre los cuales hoy por hoy podemos tener control. De hecho, las personas le empiezan a exigir a las marcas tener un rol más activo. A partir también de algunos de los estudios que estuvimos viendo, el 62% de los consumidores de los países consideran que no van a superar la crisis sin el respaldo de las marcas. Tiene que existir en ese sentido una conciencia por parte de las empresas de que son las marcas finalmente como front-end, digamos, como línea de choque con las audiencias, las que van a recibir los aplausos o los golpes. En un sentido, también a partir de estudios hemos visto que hay 30% de personas que paró de consumir marcas que no están haciendo lo correcto durante las crisis y también un 30% que convenció a otros de dejar de usar una marca que no ha demostrado suficiente empatía. Por otro lado, las marcas que se ponen demasiado en el rol de protagonistas, de alguna forma también no están siendo bien reconocidas y de alguna forma la mayoría también de las personas, el 71%, estaría dejando de consumir o le perdería la confianza a las marcas con las cuales o que hayan tenido esta actitud de llevar el profit first, o sea, el beneficio por delante de cualquier otra cosa. Y por otro lado, desde el punto de vista positivo, los hechos dicen más que las palabras también, y por eso hay un 30% de gente que empieza a consumir una nueva marca por su capacidad de innovación o sensibilidad. Aprueba mucho más fuertemente, el 89%, a las marcas que brindan información para lidiar con esta situación y de alguna manera para los marqueteros, para la gente que trabaja precisamente en el tema de desarrollo de marcas, hoy por hoy ya el storytelling pasa a ser de alguna forma una representación o un reflejo del story doing, digamos, de qué es lo que hemos ido haciendo como compañías y como marcas. El rol de las marcas en este caso debe ser genuino, relevante y antes que nada hoy útil, porque conceptos como fraternidad, optimismo, educación, información, apoyo, entretenimiento, son todo lo que de alguna manera todos estamos buscando, ese tipo de respuesta por parte de las empresas y de las marcas. Y en ese sentido, hoy el cómo es tan importante como el qué. Siempre hablamos, y justamente por esto que mencioné antes, que para nosotros las marcas son la suma de reputación e identidad, siempre hablamos de que efectivamente hay marcas que tienen que concebirse a sí mismas no solamente como un factor estético o como un elemento de comunicación puramente funcional, sino justamente como un verdadero contenedor de contenidos. Y en ese sentido, lo que hasta ahora decimos que debería primar, como que es el contenido, en realidad pasa también mucho tener que ver con el contexto. Como dice la frase, content is king, podríamos agregarle que context is queen. O sea, el contenido es el rey, pero el contexto es también la reina. Y aquí algunos de los temas que hemos empezado a ver, por ejemplo, la filosofía de marca, el hecho de ser fiel a esos valores, la empatía, el tacto, la delicadeza, la velocidad con pertinencia, la autenticidad, la sinceridad, el fortalecimiento del employer branding, etcétera, son todos componentes que si los vemos además reflejados en algunas de las acciones que las marcas han estado teniendo recientemente, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente hay la mayoría de las marcas que hoy por hoy se están preocupando por estos temas. Empecemos a ver, para quienes no lo han visto, el video del CEO de Marriott explicándole a sus
clientes y a sus franquiciados la gravedad de la situación nunca vista, o la presencia de Coca-Cola en Times Square, en New York, mostrando su logotipo expandido o separado, y otras acciones como las que han hecho las líneas aéreas tales como Avianca, por ejemplo, para directamente reconocer sin ningún tipo de problemas la devolución o el cambio de los pasajes. Y otro tema también que empieza a ser importante y que es una oportunidad para las marcas en general es el tema de las marcas locales. Empezamos a ver también cómo, en la medida que tenemos más proximidad, por obvias razones, la marca local empieza a tener algo de relevancia. En algunos casos son factores que tienen que ver con componentes positivos y otros componentes negativos, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, que hay ciertos productos internacionales que yo no sé de dónde vienen, entonces me podría dar, entre comillas, miedo a usarlos, y esto de vuelta, más allá de que se pueda comprobar o no, es una reacción real del consumidor que no sabe si contiene o no el virus, porque vaya uno a saber de dónde está viniendo. La cercanía del origen genera inevitablemente más confianza, y las marcas chiquitas, nacionales, pequeñas y ágiles también empiezan a entender mejor la necesidad de los consumidores locales, y en ese sentido empieza a haber entonces un espacio de oportunidad. Y para ir cerrando, ¿qué cosas podemos decir como grandes conceptos que han aprendido las marcas y qué se espera de ellas? Bueno, esto que vemos aquí: el conocimiento del consumidor cercano, la aceleración de los tiempos, necesitamos responder mucho más, la adaptabilidad, sin ninguna duda, la resignificación de algunos de los valores, más bien de algunas de las formas de relación con las marcas, reinventarse y principalmente también mantener una coherencia. Si los analizamos uno por uno, el conocimiento va por el lado justamente de anticiparse y de utilizar los datos que tenemos, la Big Data y Data Analytics, que nos tienen que permitir entender cuáles son las reacciones que vamos teniendo en función de la nueva realidad a la que estamos expuestos. En cuanto a la aceleración, hemos empezado a ver, y nosotros mismos en FutureBrand también estamos recibiendo ya pedidos de clientes que empiezan a transformarse mucho más aceleradamente a nivel de digitalización, marcas que empiezan a automatizarse, la propia necesidad de crear lo que antes eran experiencias en puntos de venta, ahora deben ser experiencias virtuales, la construcción de comunidad, el propio branding interno, es decir, trabajar con las audiencias internas cuando se trata de compañías que tienen mucha dispersión en función de que son grandes grupos de gente que están ahora trabajando desde sus casas o desde otros lugares, y que necesitan también la cohesión que la marca puede brindar. La adaptabilidad va por el lado de la digitalización de los negocios, la reactivación de las empresas que van a ir teniendo mayor demanda. El concepto de resignificación viene también dado por esto de irnos del Me Too al Me Wow, de alguna manera, empezar a sorprender cómo hago para diferenciarme de los demás, de ir de un mínimo producto esperado a un mínimo producto competitivo, porque hoy por hoy tenemos que realmente competir cada vez más, reinventarnos mirando qué es lo que hacen las otras industrias, tener una conciencia sostenible, tener además este concepto de austeridad versus la eficiencia en gastos, a empezar a dar ejemplos en el público interno, el shop streaming como una idea también de empezar a funcionar mucho más directamente. Y por último, ver, para cerrar, la coherencia, analizar siempre la coherencia. ¿Qué es lo que fui? ¿Qué es lo que voy a hacer? Coherencia entre lo que digo y lo que hago, y coherencia entre las cosas que se dicen, cómo se dicen y cómo se llevan a cabo. De alguna manera, para cerrar con esta frase, si la gente ve que las marcas se mueven, apuestan, crean, innovan, sorprenden y emiten con fuerza mensajes de entusiasmo, entonces de alguna manera habrá un optimismo, y con ese optimismo las curvas positivas
que los economistas jamás proyectaron, porque naturalmente hoy por hoy nosotros estamos viendo un declive en todos los factores, sin ninguna duda, económicos. Todas las percepciones y las previsiones evidentemente van a la baja. Sin embargo, las empresas lo que tienen que tener por delante justamente es la posibilidad de pensarse en ese futuro, que es un futuro completamente diferente y en donde sin dudas las marcas tendrían que poder ayudar. Vamos a pasar ahora a preguntas y respuestas que algunos de ustedes ya han estado enviando y hay algunas bueno, tanto para Sofi como para mí. Vamos a ver cuáles son las que se han ido publicando. Nicolás pregunta: a nivel regional, en cuanto a mercadeo, se está viendo un boom de eventos virtuales, sports, esports, webinars, etcétera. ¿Qué se puede hacer para ayudar a las marcas a una transición digital? Bueno, en primer lugar, hay muchas marcas que ya están en un mundo digital. Hoy por hoy es difícil manejarse sin tener de alguna manera algún punto de contacto con lo digital, y aquellas marcas que no tengan una actividad demasiado constante en el mundo digital por el momento, lo que deberían hacer es inicialmente entender cuáles son sus propios valores y cuáles de esos valores han estado eventualmente demasiado arraigados en el mundo brick and mortar, por decirlo así, y cuáles de ellos pueden llegar a servir también para catapultarse a la nueva realidad digital. En muchos casos hay algunas marcas que se han reinventado, que han reinventado su negocio, y la forma por la cual pueden tomar ventaja o sacar ventaja del mundo digital debería ser entendiendo cuáles son las aspiraciones de sus consumidores. Los consumidores y los usuarios que han tenido hasta ahora una relación en el mundo tangible, tradicional, bueno, ¿cuál podría llegar a ser la traducción de esos valores al mundo digital? Se ha hablado de una segunda ola de cuarentena en caso de las cifras empiecen a crecer nuevamente. ¿Qué tan probable es este escenario en algunas ciudades de China? That's for you, Sophie, if you want to answer the question. If you have to unmute. The question is, there's a rumor of a second wave of quarantine in case numbers start to grow again. How probable is that scenario in some Chinese cities? Pardon, can you repeat the question? Yeah, there is a comment that says that there is or there could be a second wave of lockdown and quarantine in case some infected people's number start to grow again. How probable is that scenario in some cities in China? Second wave. I didn't see that trend. Just for some special city, like a city in North and East China, which is close to Russia. But for other cities, we are getting back to normal. And I didn't see there is a second wave of the block. Ok, Sophie dice que no ve una segunda ola de posible cierre o cuarentena. Sin embargo, sí hay una ciudad que está próxima al límite con Rusia en donde eso ha ocurrido o estaría ocurriendo ahora. Voy a tomar algunas preguntas más. Aquí otra pregunta que dice: ¿cómo podrán los hospitales recuperar la confianza de los consumidores de servicios de salud después del COVID-19? Bueno, de alguna forma los centros de salud, los hospitales han estado
siendo comprendidos, diríamos nosotros, por la población en la medida que los gobiernos a su manera han tratado de evitar el colapso. En algunos casos fue muy difícil, caso España y principalmente en el norte de Italia, y la gente, la población en general ha estado apoyando naturalmente la gestión de los propios integrantes de los cuerpos médicos. De todas maneras, la confianza inevitablemente se va a tener que recuperar, no porque se haya perdido, sino más bien porque se tendría que pensar en que esta pandemia y la crisis correspondiente tiene que servir como para también entender mejor cuáles son nuestras propias condiciones a los efectos de poder enfrentarla. En ese sentido, si las marcas, en este caso, de los distintos organismos, tanto sea públicos, ministerios, secretarías, municipalidades, como los organismos de salud, los hospitales, los centros médicos, las obras sociales, etcétera, si de alguna forma pueden, como dijimos antes, mantener una conducta, esa conducta inevitablemente va a traer beneficios en el futuro. ¿Qué es el consumo de venganza? Bien, es una buena pregunta porque es difícil de responder, de traducir. El revenge consumption es cuando uno se ve privado de consumir por alguna razón y luego es como si hubieran, por decir así, abierto las compuertas y empieza a consumir a lo loco, digamos. El caso que contó Sophie fue el de una tienda de Hermès, la marca francesa, en Beijing, que tras la reapertura, que por supuesto había estado cerrado por la cuarentena, vendió en un solo día 2,7 millones de dólares. Eso es lo que llamaríamos un consumo de venganza, un consumo de me quiero desquitar, por decir así. Sophie, another question for you. How was the market share of e-commerce in China before COVID-19 and how is it now? Oh, okay. I don't have the exact number, but I remember before the crisis, it should be around 35% in the retail industry, and by now I believe it will be much higher. Can you repeat? Sorry, I couldn't listen the figure, the number. Okay. So I think before the crisis, the e-commerce, the percentage in the retail industry should be around 35. But I don't have the exact number. I have a memory. Bien, ok, que dice que no tiene obviamente los números exactos, pero que estaba antes de la crisis en aproximadamente el 35%. Otra pregunta, ¿qué ciudades de China tienen mejor desarrollado los canales virtuales para ingresar con una marca de... Y ahí queda desde el ámbito digital. Bueno, vamos a hacer la pregunta entonces así. Sophie, which cities in China have better developed the virtual channels to start working with a brand from the digital world? Which cities? Of course, there are tier 1 and tier 2 cities. They developed more mature, but by now, all the e-commerce platforms are trying to enter into the tier 3, tier 4, even tier 5, tier 6. Tier 5, tier city will be the town and the village. So by now in China, even in the village, the people can purchase through their mobile phone, and their logistics can also deliver their goods, the products to their delivery spot near their homes. Ok, ahí por supuesto la pregunta es larga para traducirla completa, pero las ciudades de China se categorizan en escalas que van desde 1 a 6,
y las ciudades de escala 5 y 6 son probablemente las más apropiadas para este tipo de práctica, que además se ve precisamente apoyada por la posibilidad de que los consumidores chinos tienen de adquirir productos con sus teléfonos celulares, y por otro lado el sistema logístico está bien estructurado y permite también que el delivery sea más óptimo, digamos. ¿Cuáles son las tendencias para entidades financieras donde la gente quiere acudir a una sucursal aún? Bueno, hay casos naturalmente de marcas que son, digamos, completamente virtuales. Hay casos de marcas financieras, les decía yo, las famosas nuevas marcas, los nuevos bancos, los fintech, la fintech en general, y a pesar de que hay una todavía presencia de sucursales virtuales, se puede plantear de alguna manera, si quieren, casi como una cuestión paradojal, porque por un lado, todo lo innovador que trae el mundo de los nuevos medios de pago, de las nuevas monedas, las monedas, las criptomonedas, las monedas virtuales, etcétera, el blockchain y tal, van dando lugar a una inevitable e irreversible tendencia acerca de lo que es la digitalización del dinero, y como tal la digitalización de las actividades comerciales y financieras y bancarias también. Lo que ocurre es que aún, lo que yo decía de paradojal, es que aún así hay muchos bancos que siguen apostando y siguen incrementando su red de presencia física, su red física, y eso en realidad tiene que ver con que hay una muy fuerte vinculación todavía en el factor confianza con la presencia física. O sea, yo veo un banco y si lo veo vivo, digamos, de alguna manera me quedo tranquilo de saber que existe. Cuando digo vivo me refiero al hecho de que está ahí presente y no es solamente una imagen virtual. De todas maneras, es mayor la tendencia al consumo de productos por canales, por supuesto, digitales. Vamos a leer un par de preguntas más y vamos a cortar. Hay algunas preguntas interesantes, como cómo ha visto que se ha afectado el out of home en China. Hay muy pocas personas fuera de casa. Sí, eso lo vemos en general, no solamente en China, sino en todo el mundo. El out of home se refiere a lo que es vía pública, tradicionalmente hablando. Hoy por hoy está efectivamente muy a la baja. ¿Es el momento de potenciar a nuestros prosumers de la comunidad virtual o es el momento de dar más que de co-crear? No, yo creo que la co-creación, al contrario, la co-creación es otro de las tendencias que ha venido para quedarse, y sin duda que por delante tiene, digamos, una muy buena salud. Países del tercer mundo donde el mayor porcentaje de la población no tiene acceso a la tecnología. ¿Cómo las marcas deben reaccionar a esta situación? Bien, muy buena pregunta. En los países donde la población no tiene acceso a la tecnología, las marcas deben mejorar esto que denominábamos recién la última milla entendiéndola como la manera de llegar desde los últimos jalones de la red de distribución hasta el propio hogar, hasta la propia residencia de la persona. Eso naturalmente va de la mano de un desarrollo que también es tecnológico, es decir, puede ser que el último consumidor, el consumidor final, digamos, no tenga en algunos casos acceso a la tecnología. Sin embargo, también existe la posibilidad de utilizar a la tecnología para apoyar la propia llegada de esos productos al consumidor final. Se utiliza en ese sentido bastante lo que es naturalmente la geolocalización, pero también el análisis y el estudio etnográfico de lo que finalmente son la conformación de las comunidades. Más preguntas, una más. Dentro de las áreas, y ya vamos cerrando, dentro de las áreas internas del branding, comunicación, diseño,
cuáles son, a su criterio, las especializaciones que tienen todo para crecer o nuevas que puedan surgir y cuáles entrarán en decadencia. Cómo debemos reinventarnos en nuestro sector los profesionales del branding en relación a las nuevas habilidades. Bueno, dentro de todas estas áreas, las que probablemente empiecen a tener mayor necesidad de crecimiento, obviamente, son aquellas que se puedan empezar a vincular más con lo que podríamos denominar la user experience de la nueva realidad. Como ya hemos dicho y como de alguna manera todos somos conscientes, la nueva realidad a la que nos vamos a ver enfrentados impacta sobre todos nosotros de una manera que yo creo que ya no tiene regreso. En ese sentido, el mundo virtual ya no es simplemente una respuesta a la necesidad actual, es decir, el mundo virtual me refiero a la posibilidad de contacto virtual de las marcas con sus consumidores, sino que en realidad es una tendencia que llegó para quedarse, que es probable que se conforme también como más que como una tendencia, como ya el modelo del prototípico. En ese sentido, empezar a entender mejor cuáles son las posibilidades tecnológicas del user experience, de la interfaz, las realidades virtuales, sin duda, todas estas novedades nos van a obligar a todos quienes trabajamos en este mundo a funcionar efectivamente más aceitadamente en todo lo que viene de la mano de las nuevas tecnologías. Sin embargo, una cosa para completar y para también ir cerrando, no sé si va a haber áreas que van a entrar en decadencia. Yo lo que creo es que todo lo que nosotros tenemos como creadores y como digamos, desarrolladores de conceptos de branding y de marcas, tienen que efectivamente sumar. De hecho, nosotros mismos en FutureBrand ya tenemos dentro de las metodologías que aplicamos, como el Brand Plus, Foresight, Insights, etcétera, aplicaciones específicas que responden a recién fresquitas y recién desarrolladas, que responden efectivamente a cuáles son las necesidades puntuales de los consumidores hoy y de las marcas hoy, para que efectivamente las marcas puedan empezar a responder a todos estos planteos actuales. Bien, en honor al tiempo, en vista de que ya hemos estado 1 hora y 10 minutos conversando, vamos a dar por finalizado el evento. Les quiero agradecer a todos los que han participado, obviamente, el haber estado aquí. Pero bueno, los datos para entrar en todo caso en contacto con Sofi o conmigo, igual en la propia invitación ustedes tienen ya los contactos de todos. Les quiero agradecer, insisto nuevamente, a todos por haber participado. Estamos a disposición. Esta presentación va a estar además luego a través de nuestras redes sociales disponible para poder volver a ser escuchada y vista naturalmente. Y bueno, ánimos a todos los que están y estamos pasando por este momento tan particular. De alguna manera pensemos en que esto, como dice ese famoso refrán oriental, esto también pasará. Sophie, if you want to say some closing remarks, we are closing the conference. Thank you for your participation and for being there so late. I know that it's late. That's fine. I'm honored to do that. Bueno, dice que efectivamente que no hay ningún problema y que está honrada de haber participado. Well, gracias a todos. Vamos a dar por cerrado. Estamos abiertos, como les decía, a consultas de parte de todos ustedes. Muchas gracias nuevamente.